y John's nuestro tema Gospel of es New el Life. Evangelio de Juan de la Nueva Vida. Y no voy a intentar recapitular lo que hemos dicho ya. Llegamos al versículo 19 en nuestros estudios del Evangelio de Juan. Y leemos aquí al respecto del testimonio o la evidencia de Juan el Bautista al respecto de Cristo, diciendo que él era el Mesías. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle. Y primero voy a enfocarme en un encabezado que es la terrible necesidad de aquel tiempo. Los israelitas estaban en una terrible necesidad. Estaban en tan grande declive espiritual, las cosas estaban muy mal, de modo que antes de la venida de Cristo, un precursor tuvo que ser enviado para poder llamarles al arrepentimiento. Y leemos aquí en el versículo 19 respecto de los judíos. Cuando los judíos enviaron levitas y sacerdotes, y ustedes sabrán, estoy seguro, que cuando leen el término judío en el Evangelio de Juan, no siempre, pero casi siempre el término hace referencia a los judíos que eran hostiles a Cristo, en contra de Cristo más bien. Es un término que Juan el apóstol, el escritor del Evangelio de Juan, utilizaba para describir al Sanedrín, a este consejo de escribas y fariseos, los líderes de la comunidad judía, quienes se oponían a Cristo. Este es el término que él utiliza. Entonces, cuando leemos este término, ahora sabemos que se está hablando de una delegación hostil enviada de las autoridades de Jerusalén, del Sanedrín, para interrogar a Juan el Bautista, para decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué haces esto? Y este es el testimonio, este es el testimonio de Juan, cuando el Consejo Judío, el Sanedrín, envió una delegación de judíos, perdón, de sacerdotes y levitas de Jerusalén. Los levitas probablemente eran la policía del templo, eso es lo que yo supongo, pero es muy probable. Y los sacerdotes eran los que hacían las preguntas. Y ellos vinieron de Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Y bueno, eran personas orgullosas. Ellos no habían investigado demasiado, parece ser, a partir de las preguntas que le hicieron a Juan el Bautista. Juan el Bautista claramente decía quién era él y quién no era él. Y eso lo aclaraba en su predicación cuando llamaba a la gente al arrepentimiento. Ellos hubieran descubierto que era muy fácil descubrir quién era Juan el Bautista, quién decía de sí mismo. Leímos en Mateo 3. Muchas personas de Jerusalén ya habían escuchado a Juan el Bautista. Venían en grandes números al lugar donde él estaba bautizando, un lugar llamado en el Evangelio de Juan Betábara, pero en las traducciones modernas ellos dicen Betania, no la Betania de Lázaro y de Marta y María, sino un lugar que se llamaba Betania, que estaba por ahí en el río Jordán del lado este, que se llamaba de ambas formas, creo yo, Betania y Betábara. Muy probablemente se llamaba de ambas formas, pero bueno, las traducciones modernas escogen decir o seguir manuscritos que dicen Betania, pero la King James en inglés escoge los manuscritos más confiables que dicen Betábara. Pero bueno, eso es solamente una pequeña desviación. Y ahí es donde estaba bautizando. Y las personas venían en grandes números, miles de personas venían de Jerusalén y de toda Judea. Y se nos dice en el Evangelio de Mateo que incluso muchos sacerdotes, tanto fariseos y saduceos, venían aquí al bautismo de Juan. Y entonces estaban muy impactados por él, y no hubiera sido muy difícil para el Sanedrín, para esa delegación del Sanedrín, investigar exactamente cómo Juan el Bautista se describía a sí mismo. Pero ellos no se habían tomado la molestia, eran personas orgullosas, escuchaban rumores e inmediatamente lo que parecía para ellos un reto, para su autoridad exclusiva sobre la tierra, sobre la nación, es decir, un predicador que era popular, y las personas estaban yendo allí a este bautismo. Enviaban entonces a esta delegación, una delegación hostil. ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres?
Le preguntan, y en el versículo 20 leemos, confesó y no negó, sino confesó, estaba muy claro lo que él decía, yo no soy el Cristo. Y lo que leemos aquí es algo que sucedió en un día de 4 días que se narran aquí en esta porción del Evangelio de Juan. Juan el Bautista tenía que, bueno, él había estado predicando durante unos 8 o 9 meses cuando esto sucedió. Y después de un tiempo, el Señor Jesucristo mismo había ido a él para ser bautizado. Lo leímos en Mateo número 3. Él había sido bautizado y entonces Cristo había tenido esos 40 días de terribles tentaciones, los asaltos del enemigo de las almas. Y después de eso, en algún momento dado, parece que él fue de vuelta a Betábara y él estaba allí, en ese lugar, por así decirlo, en la multitud, cuando Juan es interrogado por la delegación de Jerusalén. Y entonces, tal vez tenemos allí marzo del año 27 después de Cristo, tal vez ese es un buen, em, tal vez ese es el año en el que fue esto, y entonces le dicen, bueno, y si tú no eres el Cristo, entonces ¿eres tú Elías? Y eso es porque los judíos, las personas de aquel entonces, tomaban muy literalmente la profecía de Malaquías que decía que Elías vendría antes de Cristo, antes de que el Cristo viniese, pero no se daban cuenta que no era literalmente Elías el mismo, sino alguien como Elías, debido a su vehemencia, debido a su valor al hablar, alguien que sería tal como Elías, alguien muy simple en su estilo de vida, y Juan el Bautista justamente encajaba con esa descripción, pero él no era Elías literalmente. El versículo 21, él dijo, no soy, y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Aquel que Moisés predijo, es decir, Cristo. Un profeta como él mismo, dijo Moisés. Pero una vez más, los líderes de las personas en aquel entonces pensaban que el profeta, que era Cristo, de quien profetizó Moisés sería otro precursor. Pero decían, ¿tú eres otro Moisés? Y él respondió, no. En el versículo 22 le dijeron, entonces, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Ven la hostilidad? Está allí. Decía, no estés jugando con nosotros. Hemos sido enviados. No estamos preguntándote esto porque queramos nosotros saberlo, sino que hemos venido del Consejo de Jerusalén. Tenemos que responder al Sanedrín y ellos pueden actuar en contra de ti si tus respuestas son triviales o si evades el punto. Todo esto es hostil. Tal vez no se transmite en el inglés, claramente, ni tampoco en el español, pero está allí. ¿Tú quién eres? Para que demos una respuesta a aquellos que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Estaban ahí interrogándole, porque estaban en tal estado. Miren cómo responde. Versículo 23 les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Profetizado. Isaías 40, versículo 3, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntan y le dicen, ¿por qué bautizas tú entonces? Pues el bautismo era un rito particular que los sacerdotes realizaban con los proselitas y otros en circunstancias controladas muy estrictas, que el Antiguo Testamento explicaba. ¿Qué derecho tienes tú? Bueno, pues Juan el Bautista era un hijo de un sacerdote, era un levita. ¿Pero qué derecho tienes? Le preguntaban, de estar haciendo esto a gran escala, realizar este bautismo. ¿Quién te dio permiso? Ese es el tono de voz que están utilizando aquí. ¿Por qué bautizas tú entonces, si tú no eres ese Cristo, ni tampoco Elías, o el profeta, como Moisés, o alguien así, grande como ellos? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio la autoridad? En absoluto habían sido afectados por la respuesta que dijo, yo soy aquel profetizado, aquel que Isaías profetizó, una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Salvador, porque Él viene. ¿Acaso no tendría que haberles interesado esto? Él tenía grandes multitudes, predicaba de forma profética, ellos
¿A ellos les interesó ese tema? Pues no, no les interesó en absoluto. No se conmovieron en absoluto. Ellos no querían escuchar respecto del Mesías, que literalmente iba a venir. Ellos tenían esta idea de que el Mesías sería un Mesías político, que sería un gran conquistador, que les libraría de las autoridades romanas. ¿Y qué es este hombre diciéndonos al respecto de estas cosas? El precursor. Estaban inamovibles, sin ningún impacto, simplemente continuaron interrogándole. Y todo esto nos sirve para ver el estado tan terrible de la nación en aquel entonces. Una voz, como fue profetizado, Isaías lo profetizó y Malaquías también, una voz solitaria. ¿Acaso no había otros? ¿No había profetas? No, pues no habían tenido un profeta durante 400 años. Dios no estaba lidiando con ellos. ¿Acaso no había sacerdotes? ¿No había levitas? ¿No había clero? Que les predicasen al respecto de Cristo, el Cristo venidero, el Salvador del pecado, quien predicaba o quienes predicaban el significado de los sacerdotes del Antiguo Testamento, la gran esperanza de los judíos, salvación y resurrección que llegaría a todas las naciones, pues no. Estaban dormidos a todo ello. Lo único que ellos querían era tener una mejor vida. Querían un Mesías político. Querían salir de la opresión romana. No querían nada espiritual. E incluso el clero, que iban como líderes, enviaron una delegación que no tenía ningún interés cuando Juan el Bautista les habló respecto del Mesías y de que él era el precursor del Mesías. Qué cosa tan terrible, qué mal estaban las cosas, qué sorprendente, qué terrible. Pues eso es lo primero que vemos aquí a medida que vemos este punto, la hostilidad de los líderes judíos y la ceguera de las personas y la falta de vida espiritual, cómo estaba tan mal la situación. Y esto nos lleva al versículo 26, porque bautizas. Y aquí tenemos el segundo punto, quiero hablarles un momento al respecto de los dos bautizos. Y esto es muy importante y quiero hacer alguna aplicación al tiempo presente. Los dos bautizos, me explico. Mira el versículo 26. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Todos estos bautizos. Y Juan respondió y dijo, yo bautizo con agua, pero... Y hay algo que no estamos viendo aquí. No verdaderamente se dejó de lado, no. Siempre hay que recordar cuando leemos el Evangelio de Juan, que él supone que tú conoces los otros evangelios. Y él dice diferentes cosas y no te da los detalles aquí en el Evangelio de Juan, sino simplemente da por sentado que tú ya conoces los detalles. Él supone que tú ya conoces los evangelios. Juan el Bautista nos dice cosas profundas, cosas maravillosas. No Juan el Bautista, Juan el apóstol, perdón. Nos enseña cosas maravillosas, pero él no nos da todos los detalles, porque este es el último evangelio, y él supone que tú conoces los otros. Dice aquí, yo bautizo con agua, y en el griego el énfasis está en el yo y en el agua. Y si lo miras, lo entenderás. Yo bautizo con agua. Y después él ya supone que tú tienes familiaridad con el resto de lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Y si tú vas por un momento, por favor, a Mateo 3, entonces tú lo puedes ver tú mismo, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua. Y el énfasis está en el yo y en el agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y ves tú la forma en la que Juan, el apóstol, cita a Juan el Bautista ahí en Juan 1? Él supone que tú entiendes el resto de lo que Juan el Bautista dijo. Así que leemos en Juan 1, yo bautizo con agua, pero tienes que rellenar lo demás de Mateo 3, versículo 11. Dice, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
Juan supone que tú ya sabes eso. Yo bautizo con agua, lo cual corresponde a que él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Son dos bautizos, ¿te das cuenta? Me explico. Juan predicaba el arrepentimiento. Las personas tenían que arrepentirse de sus pecados. Y si las personas de verdad se habían arrepentido, y si creían lo que Juan estaba diciendo, que el Mesías venía, entonces confiarían en él. Tenían que confiar en eso para salvación, en el Mesías, y recibirían ese segundo bautismo. Me explico. Incluso antes de que Cristo comenzase su ministerio. Pero el problema es que las personas que escuchaban a Juan, pues no fue la culpa de Juan, pero ellos se arrepintieron, muchos de ellos, en una forma superficial. Y se arrepintieron por las razones erróneas. De modo que muchos de ellos no fueron convertidos, la mayoría no. La mayoría no fueron nunca cambiados, nunca conocieron ese segundo bautizo que Cristo compró para su pueblo. ¿Cuál es el segundo bautizo? Es el bautismo del Espíritu Santo, es la conversión. Es cuando el Espíritu Santo llena tu vida y te cambia. Y eres bautizado, lleno, por así decirlo, con una nueva vida. Y con vida espiritual. Y con entendimiento espiritual. Y con una guía espiritual y objetivos espirituales y pensamiento espiritual y gustos espirituales y caminos espirituales. Y fuego, eres bautizado con fuego, es decir, tienes convicción de pecado y tus pecados son quemados y verdaderamente te arrepientes. Y entonces te arrojas a Cristo dependiendo de Él. Él murió en nuestro lugar. Él pagó nuestro castigo en el Calvario si nosotros creemos en Él. Eso es lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Es la conversión. Y dice Juan, yo predico arrepentimiento. Yo espero que ustedes de forma genuina se arrepientan y entonces habrá una obra espiritual en vosotros. Pero el bautismo que yo estoy dándoles es solamente un símbolo, es una seña de que ustedes supuestamente ya se han arrepentido. La persona que da la vida y el poder y el verdadero bautizo, el bautizo del Espíritu, es otra forma de describir la conversión a Cristo, el gran cambio. Ese es Cristo quien venía y quien compraría eso en la cruz del Calvario. Ese es el sentido del método de Juan. Pero hay dos bautizos. Voy a tratar de hacerlo más claro. El problema es que muchas de esas personas nunca se habían arrepentido en verdad. Y podemos verlo esto fácilmente. Porque cuando Cristo comenzó a ministrar, aparte de las maravillas que hacía y lo espectacular que era y el beneficio de sus milagros de sanación, pues le rechazaban. E incluso en su hogar de nacimiento, no de nacimiento, donde él estaba en esa villa de Nazaret, trataron de matarlo. Pero a través de su poder divino, él pudo caminar entre ellos e irse. Así que sabía dónde él vivía, pasó esas cosas, y en Jerusalén planearon asesinarle. Pero nunca pudieron hacerlo hasta que llegó la hora en la que Dios había decidido. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban de acuerdo que esa era la hora y entonces él iba a ser arrestado en aparente debilidad. Y entonces él iba a ser crucificado y moriría por los pecadores. Y entonces después ascendería al cielo. Queridos amigos, las personas le rechazaron y clamaban pidiendo su muerte, pedían que fuese ejecutado. En verdad no se habían arrepentido ante la predicación de Juan. No fue la culpa de Juan. Tal vez algunos sí se habían arrepentido, pero la gran mayoría pues no. ¿Y qué estaban haciendo allí? Arrepintiéndose y sometiéndose en el Jordán a su bautismo, a su bautizo. Pues tenían sus propias razones para tener ese arrepentimiento superficial. Él es el precursor, el gran liberador viene. Nosotros queremos una mejor vida. Eso es lo que ellos querían, una mejor vida en la tierra, una vida más cómoda, próspera. Querían ser parte de una gran nación que tal vez gobernaría el mundo. Ellos no querían a Cristo. Ellos no estaban preocupados al respecto del perdón de pecados y la salvación. Ellos se decían a sí mismos, nosotros ya somos salvos. Nosotros somos hijos de Abraham. A pesar de que Juan
les predicaba. Dice ahí Mateo 3, decía, no pienses que eres salvo porque eres hijo de Abraham. Dios puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras. Solamente eres salvo si te arrepientes y tienes una nueva vida. Entonces, de forma nominal se arrepintieron de una forma superficial, porque ellos pensaban que eso les conseguiría un liberador político, pero no querían un salvador, no era algo genuino. Los dos bautizos es muy sorprendente. El bautizo, que es una señal, solamente un símbolo, algo externo y físico, eso es bueno si lo entendemos. Es correcto, es adecuado, y yo he sido salvo por el Señor, decimos. Mi vida ha sido cambiada, es lo que tenemos que decir. Y entonces le obedeceré en la ordenanza del bautismo, porque Él ya me salvó, lo cual representa la muerte a la vida antigua, y yo me he levantado una vez más con una nueva vida, enterrado, por así decirlo, a la antigua vida en las aguas del bautizo, y levantados a una novedad de vida. Qué señal tan maravillosa si eres sincero, si verdaderamente es una señal de que ya has sido convertido. Pero si la conversión, para algunos, incluso hoy en día, es un símbolo vacío. En sí mismo no hace nada.